Pero hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo una vez más un pasaje de Eclesiastés. Vamos avanzando en nuestro capítulo 9. Y bueno, pues esta tarde, hermanos, nuestro pasaje es capítulo 9, Eclesiastés, del 7 al 10. Y bueno, nuestra división la llamamos Aprovecha la vida. Hermanos, y este aprovechamiento o disfrute de la vida encaja bien con nuestro título del libro de Eclesiastés: todo es vano y correr tras el viento sin Cristo. Muy bien, vamos a leer el pasaje de esta tarde, del versículo 7 hasta el 10. Los acompaño a que puedan seguirme ahí en sus casas. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida en tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y hermanos, por ahí dejamos una tarea, y básicamente la tarea era pues preguntas acerca de los conceptos que se están manejando y que vimos ahí resaltado en diferentes colores, como comer pan y beber con gozo. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Qué significan tener los vestidos blancos, el ungüento en la cabeza? ¿Y por qué Dios está inspirando al predicador a mencionar el amar a, al cónyuge, ¿no? Y bueno, hermanos, todas estas preguntas y los conceptos que está manejando el predicador tienen un común denominador, ¿sí? Todo lo que el predicador está aconsejando en nuestro pasaje de hoy es radicalmente opuesto a todo lo que ha mencionado en los versículos, en los capítulos anteriores, y en especial es un contraste con Eclesiastés capítulo 2. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2 tú puedes ver en los primeros versículos cómo él está abusando de los placeres y deleites de esta vida, y ahora los está diciendo que se disfruten de una manera mesurada, de una manera legítima. También menciona como pues probó todos los placeres y las inmoralidades que ofrece este mundo, pero ahora habla de una vida exclusiva y bueno, dedicada solo a una persona y que se ama, ¿no? Entonces, en todas estas áreas de la vida, hermanos, está contrastando el predicador lo que hizo en el pasado, que lo llevó a vivir en plena vanidad y en pues desahuciado, sin esperanza y sin sentido, pero ahora está dando consejos pues sabios y consejos dirigidos hacia Dios. Y vamos a comenzar con el versículo 7 y dice así: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Ahora fíjate bien la razón. ¿Por qué? Porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces tenemos ahí la palabrita ya, que es un adverbio de tiempo, lo que quiere decir que en un tiempo tus obras no eran agradables, pero ahora lo son. Así que, hermanos, la idea principal de nuestro versículo es que, dado que ahora tienes una buena relación con Dios, entonces esa buena relación te ha capacitado para que tú puedas comer con gozo tu pan y beber con alegre corazón el vino. Y bueno, así que la principal idea de nuestro versículo es que el principio, hermanos, o la causa de todo deleite verdadero, de todo el deleite legítimo en este mundo, comienza con el estar bien con Dios. No hay paz, no hay satisfacción, no hay quietud, no hay descanso verdadero, hermanos,
si nosotros primeramente no nos ponemos a cuentas con Dios. Y sabes, esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Por un lado tenemos a los inconversos, a los que no conocen a Dios, a los que no se han doblegado a Él y no han entregado sus vidas, hermanos, y verdaderamente ellos disfrutan cosas de este mundo. A aquellas cosas que todos indistintamente disfrutamos se le llama en teología gracia común. Y entonces un crédulo puede disfrutar de ver un atardecer, puede disfrutar de estar enamorado de alguien, de comerse un helado, de salir a pasear, de hacer deportes, de divertirse, de emocionarse con una película. Verdaderamente tiene ese tipo de deleites, ¿no? Que son legítimos, que no son necesariamente pecaminosos, y también tiene los deleites pecaminosos que son engañosos y que después cobran facturas. Hermanos, estos deleites es como pensar en comer frijoles que están fríos y que no tienen ningún tipo de sazón, que no tienen sal, así que sin duda son buenos, pero el hecho de que le falte sal y que estén fríos, pues le quita mucho de lo rico que pueden llegar a ser. Así que por un lado tenemos a estas personas que disfrutan ciertas cosas de esta vida, de la gracia común de Dios, pero se pierden completamente de la gracia especial y por lo tanto no pueden comer con gozo ni beber su vino con alegría de la manera plena que un cristiano lo puede hacer. Y por otro lado, hermanos, también tenemos a los cristianos, que son verdaderos cristianos, pero que se desanimaron por alguna razón, que están en un periodo de rebeldía, están en un periodo de depresión espiritual, que se han alejado de la iglesia, o que quizás siguen yendo a la iglesia, pero han dejado de leer, han dejado de orar, han dejado de predicar, y entonces aquellos frijolitos que eran refritos y se los comían con sazón, con sal, se los empezaron a comer otra vez, fríos y sin sal, y entonces saben que hace falta algo que antes disfrutaban, y pues evidentemente sí disfrutan de la gracia común, pero aquella gracia especial de la comunión con Dios está ausente. Y hermanos, el cristiano que se aparta del Señor, por cualquiera que sea la razón, el verdadero cristiano, pues vive una vida miserable, porque después de haber disfrutado los deleites del Señor, pues ahora está viviendo sin ellos, y bueno, obviamente el Señor lo regresará así a su debido tiempo, si es un cristiano verdadero. Así que hermanos, debemos dejar esto bien en claro. El principio del verdadero placer y de la satisfacción legítima, hermanos, en esta vida es estar bien con Dios. Y no debería parecer una coincidencia, hermanos, que el predicador está usando dos figuras que están íntimamente relacionadas con nuestro Señor. El pan y el vino. ¿Se acuerdan? En la última cena, él menciona cómo estos elementos tienen un significado espiritual sumamente ligado a su obra en la cruz, o representando su obra en la cruz. Hermanos, ¿por qué si el predicador tenía toda clase de bienes, no era feliz y estaba completamente deprimido y frustrado de la vida? Porque sus obras no eran agradables a Dios. Porque él buscaba su felicidad en lo que solo produce afán. ¿Y por qué te digo que está muy relacionada la figura del pan y el vino? Porque Jesús las usó, pero también porque es por medio de este sacrificio que representado en el vino y el pan, que nuestras obras llegan a ser agradables a Él. Entonces, si bien el estar a cuentas con Dios es el principio del placer legítimo y la satisfacción verdadera, hermanos, la obra de Cristo, el pan y el vino del Señor,
es lo que lo hace posible. Hermanos, pero también el pan y el vino representan pues la comida, la provisión de Dios. Incluso muchas veces usamos esa figura, podemos decir, Dios pone pan en nuestra mesa, ¿no? Y no es que literalmente pone un pan, sino que Él provee. Y sabes, el vino también tenía un significado similar, comprendía como las bendiciones espirituales, el consuelo y como que el favor y la abundancia, la provisión de Dios hacia aquel pues que Dios se lo extendía, ¿no? Quizá para nosotros, en nuestra cultura, el vino no tiene una buena connotación, pero para la cultura hebrea, el vino, el fruto de la vid, realmente lo tenía. Entonces, hermanos, por un lado hay personas que disfrutan la gracia común, disfrutan el pan que Dios les provee y algunos deleites legítimos que Dios les provee, pero no los pueden disfrutar al 100, porque el Señor es la sal de este mundo y por lo tanto aquello que disfrutan es vacío y es efímero, aunque sea legítimo, porque les falta la fuente del verdadero placer y la satisfacción. ¿Y saben qué es interesante, hermanos? Que el predicador en el capítulo 2, donde está más contrastado nuestro pasaje de hoy, sabía que todo viene de mano de Dios. El pan y el vino y como quieras llamarle o representarlo. Pero también él mismo dijo al final del capítulo 2 que también era un don de Dios, que aquello que tenemos lo podamos disfrutar. Así que hermano, si tú crees que no estás disfrutando tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu pasatiempo, tu casa, tus metas que has cumplido, tus pasatiempos, posiblemente sea porque te has alejado del Señor, porque has quitado al Señor de su lugar y has puesto aquellas cosas que haces y que no te están satisfaciendo. Debes recordar que solo el Señor te puede hacer disfrutar lo que este mundo nos da por Él. Solo lo puedes disfrutar con su compañía, con su comunión, estando a cuentas con Él, andando en justicia, haciendo tus obras agradables a Él. Y el versículo 8 que vamos a leer a continuación tiene bastante relación con esto. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos, aquí hay dos cosas, ¿no? Vestidos blancos y ungüento sobre la cabeza. Vamos a empezar con los vestidos blancos porque vestidos blancos tiene dos figuras que son altamente usadas en la Biblia. Y vamos a empezar con vestidos. ¿Te acuerdas que a Jesús lo vistieron de púrpura? También el apóstol Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo, o que seamos revestidos de Cristo, que nos vistamos de justicia. Los salmos también mencionan que Dios se viste de majestad. Y cuando tú lees las visiones que tienen los profetas, debes poner atención a cómo describen las vestiduras cuando aparecen, porque la idea de las vestiduras en la Biblia representa identidad. Por eso vistieron a Jesús, porque estaban haciendo burla que Él asumía la identidad de un rey, y por eso lo vistieron con púrpura. El apóstol Pablo nos dice, vístanse de Cristo, despójense del viejo hombre, no se aferren a esa identidad, Dios les ha dado una nueva identidad. Y es lo que está sucediendo en nuestro versículo 8 de Eclesiastés. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, que aquella identidad
a la que tú te aferras, de la cual tú te estás apropiando, es la identidad que Dios te ha dado. ¿Sabes? Pero esta identidad no es en automático o mecánica. Dios muere por mí y ahora en automático todo lo que hago es agradable a Dios. No, debemos ser intencionales en buscar la obediencia, en buscar permanecer en Cristo, en buscar agradarle, en buscar someternos a Él constantemente en nuestro corazón, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Hermanos, la idea de vestidos blancos también es mencionada en las Escrituras y creo que especialmente en Apocalipsis aparece muchas veces. Pero voy a mencionar un versículo en específico, Apocalipsis 3, versículo 4, cuando está hablando el ángel de parte de Dios a las iglesias, le dice a la de Sardis: ustedes, los que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo porque vestidos de blanco, porque ustedes han demostrado que son dignos. Así que, hermanos, vestiduras representa apropiarse de una identidad o, bueno, está relacionado con la identidad, y vestiduras blancas es la obediencia y la fidelidad a Dios. Así que la idea de usar siempre vestidos blancos es andar en santidad, en obediencia y diligentemente en el camino del Señor. La segunda parte del versículo tenemos que siempre haya ungüento en tu cabeza. Y creo que el salmo que mejor o el versículo que mejor se aplica a nuestra segunda figura del versículo 8 es Salmo 45:7. El Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También lo encontramos en Salmo 23, yo creo que ese es mucho más conocido. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y bueno, es bien conocido que el uso del aceite en este sentido de las ovejas, obviamente era con fines veterinarios, para curar o tratar algunos padecimientos de las ovejas, y pues obviamente también representa el cuidado y la provisión espiritual del pastor por los suyos. Aunado a esto, hermanos, lo que decíamos en el Salmo 45, que ungió con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. ¿Por qué? Porque ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Está íntimamente relacionado la idea del versículo 8 al principio y al final. Hermano, si en todo tiempo tus vestiduras son blancas, si tú te apropias y si tú te esfuerzas y luchas por permanecer en el Señor y caminar en santidad y ser íntegro, hermano, el Señor te ungirá con óleo de alegría. Tú disfrutarás de las provisiones de su pastorado. No quiere decir que el Señor te da de su gracia dependiendo de lo que tú haces. No depende de eso, depende de su propia misericordia. Pero hermanos, dijimos que el principio del deleite es estar bien con Dios. Y este versículo nos lo está reforzando. Nadie puede ser feliz y pleno si no vive en santidad. La santidad está ligada a la satisfacción y al gozo del alma. ¿Alguna vez has pensado por qué si Dios es feliz? Lo hemos enseñado antes, Dios es plenamente feliz. No es plenamente feliz porque sea todopoderoso o porque sea omnisciente o porque sea el creador o porque sea eterno, porque Él podría hacer estas cosas y ser infeliz. Pero el Señor es feliz, hermanos, porque es santo, santo, santo. Por lo tanto,
vivir apropiándonos de la justicia que Dios ha ganado para nosotros en Cristo, que nos la ha dado, y apropiarnos de la identidad que ahora tenemos en Jesús y caminar en santidad, en esa santidad que Él nos ha provisto y nos ha habilitado para vivir y para experimentar, nos hará felices. Dios es feliz porque es santo y por lo tanto nadie que no camine en santidad no podrá vivir feliz. Y bueno, por dos sentidos. El principio es por la naturaleza de lo que es la santidad. Recordemos, hermanos, que no confundamos el formalismo de la religión con santidad. No, santidad tiene que ver con el carácter de Jesús, no necesariamente con ser riguroso religiosamente, ¿no? Porque hay gente que es muy religiosa y muy rigorista y súper disciplinada, pero no es feliz para nada. La santidad tiene que ver con la reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas. Amar a nuestros enemigos, perdonar las ofensas de los otros, ser agradecido, tener una comunión íntima con el Padre, confiar y depender de Él en todo tiempo, entregarle nuestras cargas y nuestros afanes, disfrutar de su presencia, meditar en su palabra, vivir en constante oración. Esas cosas, hermanos, naturalmente hacen feliz porque proveen un deleite por encima del sol, fuera de lo que las cosas por debajo del sol en este mundo nos ofrecen. Pero al mismo tiempo, hermanos, el pecado, que es contrario a la santidad, eclipsa, daña nuestra capacidad de disfrutar. Pues obviamente nos impide disfrutar de Dios y también de las provisiones de su gracia común en este mundo. Así que no dejes, hermano, que el pecado eclipse tu capacidad de disfrutar lo que Dios te provee, pero también que el pecado no robe tu gozo de disfrutar tu comunión con Dios. El pecado nunca nos va a hacer verdaderamente felices, nos va a dar un placer inmediato, pero un placer fugaz, que no nos va a hacer sentir satisfechos ni verdaderamente felices, por su propia naturaleza también, porque es contrario a la santidad y porque es esclavizante, ¿no? Piensa en los afanes, las angustias, el estrés, la envidia, el egoísmo, el enojo desmedido. Son cosas que son formas de pecado y que al final de cuentas te terminarán robando el gozo. Incluso hay pecados que dan cierta satisfacción al inicio, pero que después de un tiempo te producen una gran culpa. Y entonces el deleite que te dieron con el daño que ha comparado con el daño y la angustia que proveen, pues no valen la pena. Entonces, hermanos, el gozo y el contentamiento verdadero y duradero y una satisfacción legítima solamente se disfruta en santidad. No hay otra manera de ser plenamente felices si no es en santidad. El Señor es feliz porque es santo, no está amargado con nadie, no es movido por su rencor, no tiene rencor. Si el Señor no fuera santo, no podría ser feliz. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con lo que te afanas debajo del sol. Bueno, hermanos, dicen que el matrimonio es el termómetro espiritual de una persona. Especialmente en los pastores, hay iglesias que sí dejan que el pastor predique para ver cómo predica, lo conocen, cómo hace ministerio,
ven su currículum, de dónde estudió, dónde ha servido, cuáles son sus puntos fuertes. Pero estas iglesias, hermanos, lo que más destacan es las entrevistas que le hacen a sus hijos y en especial a su esposa. ¿Sabes? Si un pastor tiene un buen currículum, pero tiene una mala relación con su esposa o da un mal testimonio a sus hijos, pues eso va a pesar más que cualquier preparación académica que tengan. Y por lo tanto, si usamos este estándar para ver el carácter cristiano de un pastor y su estado espiritual, pues no debería ser raro que ese mismo estándar se aplique a los cristianos que no son pastores, pero que comparten la misma fe. Y la ley de Dios, hermanos, se resume en 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues el prójimo más prójimo es precisamente el cónyuge. Es aquella persona con quien te vuelves una sola carne. Si va a haber una relación interpersonal que va a poner a prueba tu lado carnal y el pecado que hay en ti, pues es el matrimonio. Y bueno, la evidencia de esto es que si hay un énfasis, hermanos, en qué prójimo hay que amar, pues es precisamente al cónyuge. Es de quien más se hace énfasis y es la relación primordial, la relación interpersonal primordial de las personas, obviamente las que están casadas. Tan importante es el matrimonio, tu relación con tu cónyuge, que si hay una relación, hermanos, que el mundo, el pecado, Satanás, el corazón y la carne quieren destruir, es el matrimonio, porque es la base de una sociedad de acuerdo a los estándares de Dios y porque el matrimonio es una ilustración de su relación con su iglesia. Entonces, un hombre o una mujer no puede estar bien con Dios si no está bien con su cónyuge. Un hombre no puede decir que está agradecido con Dios si no está agradecido con la esposa que tiene. Una mujer no puede decir que ama a Dios si no ama al esposo a quien Dios le ha provisto. Miren cómo el predicador, hermanos, dijo: disfruta tu pan y bebe tu vino con gozo, porque ahora tus obras son buenas. Disfruta de las provisiones que Dios te ha dado porque tienes una buena relación con Él. Pero en el matrimonio sean blancos tus vestidos, que no falte ungüento en tu cabeza y luego disfruta de la mujer que amas. Hermanos, estos enemigos de la cruz atacarán al matrimonio porque ilustra esta relación que tiene el matrimonio, como ilustra la idea de la relación entre Dios y su pueblo. Y también porque es esencial para la vida cristiana. Tú no vas a poder ver a tu esposa o a tu esposo como una bendición si tú no andas en santidad y en integridad. Y no importa cómo es aquella persona, si siempre vamos a tener excusas para no amar o no actuar según los estándares de Dios, pero simplemente pensemos en la iglesia, en nosotros, y cómo el Señor nunca nos abandona, nunca nos reprocha, nunca, hermanos, nos lastima con sus palabras, y cuando nos hace pasar por dificultades es para nuestro bien
y nos acompaña su misericordia todos los días. Jesús es nuestro estándar de cómo debemos amar a nuestro prójimo y en especial a los que están casados, al cónyuge. No puede ser, hermanos, que, y a veces se ve, ¿no? Que llega pues matrimonio en la iglesia, pero llegan peleados, no se sientan donde mismo, ni se hablan. A veces ya llegan hasta por separado, no sé, ¿no? No puede uno tener una buena relación con Dios y tener un matrimonio pues a medias, ¿no? Como un poquito haciendo ambiguo lo que significa amar, porque a veces también pueden decir a la mujer, no, es que yo pues, le hago su lonche, le hago de comer y le plancho sus camisas, pues ¿qué más quiere? O el hombre dice, no, pues llevo dinero a la casa y estoy pendiente de los gastos, o como sea que ellos se arreglen. Pero pues amar es más que eso, ¿no? No es simplemente hacer labores por la otra persona, es hacerlo o hacerla sentir valioso, aceptado, amado, y no nada más decir que, pues yo cumplo ciertas tareas y con eso tiene que bastarte, ¿no? Así que hermanos, el principio del gozo y la satisfacción legítima y duradera es la santidad. Y un gran indicador, quizá el mayor indicador, es el estado de matrimonio de aquella persona. No puede por ahí hay un predicador muy famoso que dice, si un predicador no trata bien a su esposa, nada tiene que enseñar de la Biblia, ¿no? Primero que vaya y viva en su matrimonio lo que Dios dice y después viene y lo enseña. Y no debemos encasillarlo a los predicadores, debemos ponerlo como estándar para cada cristiano, porque es donde se ve la excelencia del evangelio practicado en la vida diaria. Y fíjate lo que dice ese versículo al final, dice, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. En otras palabras, porque esta es tu recompensa. Aquella persona que invierte en su matrimonio, que se dedica a su cónyuge, invierte en algo que vale la pena. Y creo que los más negligentes suelen ser los hombres. Si ellos dedicaran tanto tiempo y esfuerzo y anhelo al matrimonio como se lo dedican a el trabajo, a comprar una casa, arreglar la casa, o para otro coche, o en su negocio, la educación de los hijos. Entonces disfrutarían más la vida con su esposa y honrarían y ilustrarían en su vida las prioridades de Dios, porque para Dios es primero su gloria, hermanos, pero después es su iglesia, su pueblo, y no la desampara, y no es que los afanes de otras cosas nublan el amor que Dios tiene por ella y la prioridad que tiene hacia ella, y entonces como hombres deberíamos también ilustrar esto, pero aún como mujeres pues también se debe luchar por amar al cónyuge que Dios ha provisto y ser agradecido con Dios por él y ser agradecido con él o con ella. Todo lo que se viniera a la mano, versículo 10, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, el predicador no ha cambiado su teología respecto al fin de la vida, lo que pasa después de la muerte. Las realidades siguen siendo la misma. Vive en el mismo mundo, bajo las mismas condiciones, pero algo ha cambiado en su corazón.
Porque ahora está diciendo, lo que puedes hacer, hazlo. Y antes estaba diciendo, nada vale la pena porque todo se acaba con la muerte. Hermanos, el cristianismo no es fatalista. Verdaderamente nos vamos a morir. Verdaderamente todo es vano en esta vida. Y esta vida no nos puede dar el sentido mismo de ella. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada, que no tengamos planes, que no hagamos proyectos, que no tengamos el anhelo por un mejor trabajo, comenzar un negocio, adquirir ciertas cosas. No, esas cosas son buenas, él mismo lo está diciendo. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Porque esta es la oportunidad para hacer esas cosas. El cristianismo no es una doctrina de pasividad, ni de mediocridad, ni dejar todo a la suerte. Simplemente que todas aquellas cosas deben ser encomendadas y encausadas para Dios y debemos consultarlas con Él antes de buscar hacerlas. Y si nos ponemos a pensar en un momento, podemos ver que realmente Eclesiastés es un libro de gran ánimo. Porque sí vivimos en un mundo que cayó en pecado y en el que abunda la vanidad. Pero aún en esas cosas, hermanos, Jesús es quien le da sentido a nuestras vidas y por quien vale la pena levantarse, ir al trabajo, atender a nuestra familia, comenzar un nuevo proyecto, hacer cosas, porque no buscamos el sentido de la vida en la vida misma, sino en el dador de la vida. No buscamos el sentido de la vida en el universo, sino en quien creó el universo. Y sabiendo que aún nuestras vidas están en sus manos y que ha decidido un tiempo para todo lo que hacemos en nuestra vida. Y por lo tanto, hermanos, cuando llega la desesperanza, cuando llega la frustración, tenemos esperanza en este gran Dios. Y recuerda, el deleite comienza y termina en la santidad. Sin santidad no hay verdadera felicidad, contentamiento, satisfacción, ni gozo. Hermano, y a lo mejor luchas con eso, porque es una lucha constante en la vida cristiana. Pero recuerda que tenemos al Dios que nos ha comprado y nos ha lavado con su sangre. Y al Dios que tiene el propósito de hacernos santos como Él es santo y por lo tanto podemos entregarnos a Él constantemente para que logre sus propósitos en nuestras vidas. Y bueno, con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana.